Acá un rato. Me parece muy bien, me parece muy bien. Buenas tardes, doctor. Buenas Buenas tardes, tardes. Jessica. Qué gusto saludarte. Un gusto tenerlos en esta clase. Ya estamos avanzando bastante con el tema del curso y el día de hoy queremos compartir y concluir con el tema de la autoestima. Estoy en esta diapositiva porque es la última que vimos en la semana anterior y por ahí habíamos escuchado las opiniones de algunos de los asistentes del momento en el que era importante conocer cómo uno fortalecía la autoestima de una persona. Y básicamente se consideraba en esta situación, ¿no?, que era el respeto, no solamente por ti mismo, sino el respeto por los demás. Como siempre se señala, cuando existe respeto entre las personas, se llega a un buen entendimiento. Por lo tanto, las personas merecen cada uno, ¿no?, en cierta manera, el reconocimiento de la otra persona. Es decir, el respeto por uno mismo y el respeto por lo demás es algo que mejora la autoestima, sin duda alguno. ¿Por qué? Porque no solamente respetas el hecho de ser persona, sino respetas además su condición como persona y como profesional, como un ser que es como tú mismo. Por lo tanto, cuando tú reconoces a los demás tal y como están así, es que el tema de la autoestima tuya va mejorando. Es una buena práctica el respeto. Y también hacíamos mención al reconocimiento. Y este reconocimiento que nos dice que las personas en vida necesitamos y merecemos reconocimiento por las cosas que hagamos bien. Normalmente las personas cuando hacemos algo decimos siempre, no lo hacemos con ningún interés, pero no hay nada en este mundo que no se haga por un interés, que no se realice por un interés. Y ese interés es básicamente un tema del reconocimiento. Lo que pasa es que en nuestra sociedad estamos acostumbrados a que el reconocimiento se haga cuando ya no estamos en este mundo. Entonces, normalmente no nos atrevemos como seres humanos a reconocerle a alguien cuando está en vida. Cuando un funcionario, una persona, un deportista, un cantante en vida merece reconocimiento, normalmente no se lo damos. Normalmente somos desconfiados, no queremos equivocarnos. Y eso nos lleva a que cuando una persona recién fallece, ¿no?, le tomemos interés a la condición que tiene como ser humano. Pero esto pasa por el hecho de que es parte de nuestra costumbre. Pero el reconocimiento propio a una persona mejora su autoestima inmensamente. Mejor si le haces en público. Como dice un dicho, se reconoce en público y se reclama en privado, ¿no? Se corrige en privado. Nosotros normalmente hacemos al revés, ¿no? Reconocemos en privado, ¿sí?, y corregimos en público, porque nuestra intención siempre es, no sé, hacerle quedar mal a la otra parte y por lo tanto no solamente se desmejora la autoestima, sino también la comunicación pierde sentido. Por tanto, hablar de reconocimiento es hablar de las cosas en público, que los demás entiendan que hay un reconocimiento sincero y directo hacia una persona por una determinada circunstancia. Pero también mejora la autoestima, fortalece la autoestima, el apoyo que nos brindemos, el apoyo que brindes a los demás, porque una persona nació para servir. Cuando tú naces para servir, el apoyo es parte de tu vida. Todas esas personas que crean ONG, que ayudan en tiempos de pandemia, como las que vivimos en el Perú, en realidad forma parte de una autoestima fortalecida, la persona que ayuda, la que pide colaboración para comprar balones de oxígeno. Ese tipo de personas son personas que tienen una autoestima elevada, no son personas que están con autoestima baja o mediana. ¿Por qué? Porque el apoyo es consecuencia del espíritu de servicio que uno tiene hacia la comunidad y hacia las personas. Hablábamos de la confianza, de la autoconfianza, por ejemplo, en uno mismo, de que el hecho de que tú te hayas caído tantas veces no significa mucho, porque lo más importante en la vida no es cuántas veces te caes, sino cuántas veces te levantas, es decir, tener confianza en uno mismo.
Las personas que han llegado a obtener el éxito, precisamente sus caminos no han sido muy limpios, ha sido lleno de piedras. No se han tropezado y se han caído muchísimas veces. Pero ellos nunca contaron las caídas, ellos contaron las veces que se levantaron y continuaron para adelante. Entonces la confianza y la autoconfianza, ¿no?, es fundamental en la autoestima. Cuando le das confianza a tus hijos, cuando das confianza a tu pareja, a tus padres, y etcétera, pues obviamente es un tema de fortalecer la autoestima. Bueno, y la motivación, que podía ser la automotivación o podía ser la motivación simplemente. Cuando uno no encuentra motivación en su vida, pues normalmente tiende a bajar la autoestima y uno empieza a decir hasta, oye, ¿y para qué estoy aquí? No existe motivación. Cuando uno siente que no está muy bien en este mundo, es porque realmente nos falta motivación. Y normalmente nos falta automotivación, no damos cuenta de todo lo bueno que tenemos a nuestro alrededor y le estamos echando la culpa a algo por ahí que nos ha pasado, ¿no? Por ejemplo, el tener una familia, ¿no? El tener una familia debidamente constituido, tener hijos, ¿no? Tener una visión, tener metas, tener sueños, ¿no? Tener hijos que van a cumplir esos sueños y ayudarlos en eso. Ese es el tema de la automotivación. El hecho mismo de pensar en que aquellas cosas que uno a veces no puede conseguir en su vida, lo hace a través de los hijos. ¿Por qué? Porque uno colabora en ello y los hijos entienden que es así, ¿no? Ese es un tema de automotivación. Ves como un espejo frente a ti, que cosas que tú no pudiste hacerlo, pero que lo va realizando la persona que es parte de tu familia, que son tus hijos. Y la motivación, que es de diferente manera cuando se trata de una tercera persona, cuando no se trata de ti, cuando a alguien le dices, hay una meta al que tienes que llegar, ¿no? Es cierto, el camino es lo que más importa en la vida, pero la meta también es importante porque es el momento del reconocimiento que se le hace a una persona, ese reconocimiento, esa autoimagen que tú capturas cuando llegas a una meta, no tanto pensando en el que en ese momento ganaste, sino que te esforzaste para que llegues a esa meta, ¿no? Ese es un tema de motivación. El aceptarse tal y como estás, ¿no?, es fundamental en la vida. El no tener tatuajes, por ejemplo, porque el tatuaje es un tema de falta de autoestima, porque la gente cuando te ve a ti no te mira a ti, te ve a tu tatuaje, es más importante que tú. Cuando tú te pones un tatuaje, lo que quieres es decirle a la persona, existo, ¿no? Mírenme. Y la gente solo ve tu tatuaje. Y entonces estás perdiendo tu aceptación por ti mismo porque le has dado una percepción diferente ¿no?, a tu cuerpo, a tu yo personal. Ese es lo que pasa. Tú te tienes que aceptar tal y como estás porque eres creación perfecta de Dios. La compañía, el ser humano es un ser eminentemente social. Una persona humana no se puede aislar. Es un problema cuando uno se aísla, ¿no? Cuando te sacan de los lazos familiares, cuando te encierran en un calabozo, ¿no? Hay gente que se deprime muchísimo y puede llegar hasta el suicidio. Porque los seres humanos tenemos que vivir en circunstancias absolutamente sociales y ello hace que uno pueda avanzar, ¿no? Las caricias cuando son en parejas, cuando es la familia, ¿no? El abrazar a un hijo, el dar un fuerte estrechón de manos al amigo, y etcétera, ese es muy bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una comunicación directa, no solamente verbal, sino no verbal. Entonces, cuando tú tienes pareja, parte de ese tema de autoestima es realmente que tengas caricias entre ustedes y vas a ver cómo mejora no solamente la tuya, sino la de tu pareja, ¿no? La comprensión, ¿no? El entendimiento, el hecho de decir que todos fracasamos en esta vida, no somos seres, ¿no?, infalibles, somos personas que cometen muchísimos errores en la vida, pero que estamos buscando un momento para llegar al éxito y producto de esos errores precisamente es como uno va aprendiendo, pero tú tienes que comprender a los demás porque los demás son como tú, ¿no? Puede que tengan habilidades y destrezas diferentes a la tuya, pero somos seres humanos porque todo parte del ser. Y tienes que tener criterio, que normalmente no es muy común entre las personas utilizar el tema de criterio. Cuando uno es usuario de algún servicio, normalmente no tiene criterio para manejar. Cuando encuentras gente criteriosa,
gente que maneja de acuerdo a las circunstancias, la situación, uno ve con mejor perspectiva y de hecho que todo esto mejora el tema de la autoestima, fortalece tu autoestima y uno se da cuenta y dice, tengo criterio. Cuando una persona te dice, oye, tú tienes criterio para manejar esa situación, tú te sientes muy bien. Dice, sí, la gente me reconoce y eso es bueno. Y el amor incondicional, ¿no? Que tiene que ver con aquella, en las buenas y en las malas, como cuando juras ante el altar, es decir, ¿no? El amor por todo, no solo el amor por la pareja, el amor por el medio ambiente, en el que tienes que sembrar un árbol, ¿no? El amor por los niños, en el que no tienen que ser maltratados y tienen que ir al colegio, ¿no? Y finalmente el tema de la firmeza, es decir, la autoridad que uno tiene que tener siempre, la firmeza en nuestras decisiones que tomamos, ¿no? La firmeza en las decisiones que cumplimos, ¿no? En la palabra empeñada, ¿no? El hecho de decir, voy a cumplir con alguna meta que me he trazado o algún plan que me he trazado o de repente con algo que he prometido, con una promesa, ¿no? La firmeza quiere decir que cumples con tu palabra, es decir, te haces responsable tú mismo de tus propios actos y eso es, de hecho, no son los únicos, pero de hecho estos actos fortalecen muchísimo la autoestima de una persona. Si vemos personas con autoestima baja, entonces uno puede apelar a estos criterios para fortalecerlos y de esa manera uno va mejorando el tema de la autoestima. Ahí, en esa parte hemos quedado en la clase anterior y hoy lo que queremos es continuar para hoy día mismo terminarlo, porque en una clase pasada habíamos hablado de las máscaras más comunes. ¿Y qué es lo que pasa? Normalmente la máscara tiene la persona de baja autoestima. Se dice también que todas las personas normalmente utilizamos máscaras. ¿Por qué? Porque nos presentamos de una u otra manera dependiendo de las circunstancias. Con algunas personas somos más amables, con otros no lo somos mucho, con otras personas tenemos criterio para resolver, con otros no lo tenemos mucho. En algunos casos aplicamos la ley, en algunos casos aplicamos la justicia, dependiendo de las circunstancias en el que uno se encuentre. Pero la máscara más común que nosotros usamos es cuando tenemos la autoestima baja, pasiva o agresiva. Una persona con autoestima baja agresiva normalmente es autoritario, es rígido, no tiene ese criterio que nosotros decíamos hace un momento que hace crecer, que hace mejorar la autoestima. Normalmente un autoritario, un rígido, él exige perfección. Para él las cosas tienen que estar bien hechos. Para ello no eres un ser humano que se estigmatiza el error y eso es un problema. El agresivo, el autoritario, el rígido, estigmatiza el error, no se premian los errores, es inflexible, no va para ningún lado. Cuando es así, ¿no? Es cuando tú, dentro de tu supuesta autoestima alta, estás utilizando una máscara. Y esa máscara convierte a tu situación en el personal en simple y llanamente una autoestima baja agresiva. Pero este agresivo no solamente es autoritario o rígido, sino también es prepotente, abusa de su poder, se siente superior, te grita. No, para ti eres menos, para él eres menos, para él no significas nada, él es todo, ¿no? Y normalmente esto lo hace casi inconsciente porque uno dice, oye, este tipo está medio loco, prepotente, abusivo, ¿qué se cree este? ¿No? Se cree más que uno. Cuando alguien se cree más que tú, cuando alguien es un prepotente, un abusivo, ¿no? Considera que los demás son menos que él, ¿no? Lo que estamos en realidad es frente a una persona que tiene baja autoestima agresiva y eso hace que funcione de esa manera su desenvolvimiento. Pero además el agresivo niega, ¿no? No reconoce sus errores, te echa la culpa a ti. ¿No? Cuando encuentren una persona que es el responsable, pero que está echando la culpa a los demás, en realidad lo que está pasando es que él es una persona de baja autoestima, pero baja autoestima agresiva, ¿no? Dice que no hay proyección, ¿no? Lo que hace es señalar que su error le echa la culpa a los demás. Ese es un agresivo, ¿no? O sea, él dice, no, yo no cometo errores. El que comete errores es la otra persona. Sí, su propio error le carga a los demás. El agresivo es así, ni siquiera acepta sus propios errores y ese es
Ese es un problema para él, por eso tiene baja autoestima, por eso es así. El agresivo además vive justificando, ¿no? Alguien tiene la culpa, él no, ¿no? Busca pretextos para no hacer las cosas. El agresivo no busca pretexto para hacerlo, busca el pretexto para no hacerlo. Siempre hay una justificación. El carro no dejó, el carro no llegó, llovió, salió mucho sol, lo que sea, la persona es así. La persona agresiva lo que busca es justificar por todo. Como diría Brian Tracy, ¿no? Los que se justifican en la vida, normalmente cuando se mueren se encuentran en la isla de la justificación. Y entonces lo único que hacen es haberse justificado toda la vida. Empiezan a preguntarse unos a otros, dice él, ¿no? ¿Y tú cómo te justificabas abajo? Uy, esa no me la sabía, y así cada uno, ¿no? Empiezan a buscar. Y algunos dicen, esa está buena, esa justificación, yo no me la sabía allí abajo. Es decir, los agresivos normalmente están buscando justificar en otras personas, buscar pretextos para no hacer las cosas. Y eso precisamente es parte del tema de autoestima baja en el que están metidos, ¿no? Y también se autoengaña. Él siempre es, nadie le reconoce a él solo se reconoce, él se cree el mejor, ¿sí? El superior a todos, nadie es bueno para él, no reconoce a los demás por sus virtudes, sino simple y llanamente está viendo las debilidades de la persona. Es decir, él solo se autoengaña porque piensa que es una persona al que todos le merecen reconocimiento. Y de hecho, esa es una condición, vuelvo a repetir, de la baja autoestima agresiva. Y así como hay máscaras para la baja autoestima agresiva, también hay máscaras para la baja autoestima pasiva, ¿no? Y a diferencia del agresor, es un pasivo. No hace nada, se evade más bien. No, esto no es conmigo, dice. No tiene responsabilidad. No dice, esto es mi culpa y yo sigo para adelante. No, dice, esto mejor le va, me voy por un costado, no es conmigo, ¿no? Es una persona que te evade, no quiere hablar contigo, tiene miedo de algo, etc. Y también vive de dependencia, vive metido en la casa con los papás, no se independiza, no quiere que otros le hagan sus cosas. Ese es un problema, ¿no? Esa es una máscara común de un pasivo, ¿no? Masoquismo, como también que lo trates, él se sigue pegando, ¿no? Es un hombre que no tiene autoestima, de frente, no tiene autoestima. Por eso es que justamente esa autoestima baja, ¿no? Y pasiva, ¿no? Que también que hagas con él no responde. Por eso es que a esta persona fácil le hacen bullying, ¿no? A la persona pasiva le hacen bullying. Bueno, y también es una víctima, ¿no? Esa es una forma de salirse del problema. Es una víctima de las circunstancias. Soy una víctima, dice él, ¿no? O sea, los demás son malos y él es una víctima. Él es el buen agente. Y finalmente, el pasivo es eso, sumiso, ¿no? Un tonto, que no reacciona. Le hacen de todo. Por eso que a un pasivo pues, le paran fastidiando, le hacen bullying. Y luego si entra en depresión, hasta puede terminar suicidándose. Ha existido muchos casos en que pasa así, una persona pasiva se deprime muchísimo y una de las causas de muerte en el mundo después de la obesidad es la depresión, y eso hay que tener muchísimo cuidado en nuestros hijos y hacerles ver la forma como uno tiene que mejorar y fortalecer la autoestima, ¿no? Es un lambiscón, está pegado a ti, ¿no? Medio lamizapatos, como le dicen algunos. Sí, esa persona que está así, ese es el pasivo, ¿no? Es un parlanchín, también está hablando, es chismoso, justifica todo. En eso se parece mucho al agresivo, ¿no? Aquel chismoso que te va y te cuenta todo. En realidad, un chismoso es una persona de baja autoestima. ¿Ustedes creen que una persona con autoestima elevada va a ser chismoso? En la vida, eso no va a ocurrir. No, eso no va a ocurrir, ¿no? Por eso dicen algunas veces, cuando un chisme llega a una persona inteligente, ahí se acaba. Ahí se acaba. Seguramente esta persona le hace pasar por los 3 requisitos de validez del chisme, ¿no? Le dice, a ver, un momento, va el alumno al profe y le dice, profesor, te tengo un chisme, ¿no? Y el profesor le dice, espera un momento, primero vamos a pasarle ¿no? Por los 3 estándares de calidad del chisme. A ver, ese cuento que tú me traes, ¿es verdadero o es falso? ¿Es cierto o no? No, no lo sé, entonces no hay necesidad que me cuentes.
si no es cierto. Segundo, ¿a quién le favorece ese chisme? ¿A quién le hace bien? ¿A ti o a mí? No, a ninguno. Entonces, ¿sí? Y finalmente, ese chisme, ¿qué vas a ganar con eso? ¿Qué vas a ganar tú? ¿Qué voy a ganar yo? No, nada. Entonces no me cuentes. O sea, por eso dicen que cuando un chisme llega a una persona inteligente, le somete a la regla de la calificación. ¿No? Si ese chisme no es verdad, no sabes si es verdad o no, no le hace bien a nadie y finalmente no te pagan por eso, o sea, ¿para qué lo escuchas? ¿Para perder tiempo? ¿Te hace bien? ¿Te mejora tu autoestima? No, te baja la autoestima. O sea, la máscara del chismoso es propio de una persona de baja autoestima pasiva. Y finalmente, justificación, igual. El que tiene baja autoestima vive justificándose. El problema no es con él, el problema es con los demás. Los demás tienen la culpa. Yo no. ¿No? Alguien tiene que tener la culpa. Si no llego temprano, el motocarrista tendrá la culpa, pues, o el taxista. Alguien tendrá la culpa, pero él no. ¿No? Esa es la vida de una persona con baja autoestima pasiva. Es un payaso, te intenta hacer reír, no, te chantajea. El de baja autoestima es un chantajista, ¿no? Un abusivo, ¿no? Eso que normalmente encuentras en los centros de trabajo. Un manipulador, ¿no? Te va haciendo pelear entre los demás, ¿no? Y una que te condiciona esas cosas y eso es malo. Ese es producto de baja autoestima pasiva. Entonces uno tiene que cuidar mucho estos rasgos, por eso que esta diapositiva le va a servir mucho para que de vez en cuando le den una leída y se den cuenta porque, ojo, que uno va capturando de las características de la autoestima baja, pasiva, agresiva, de la intermedia o la mediocre y de la autoestima alta, uno va captando cada uno de esos y uno se va colocando. A ver, voy a leer, a ver, ¿dónde estoy? ¿No? ¿En qué parte? Cuando reacciono de una manera, cuando justifico, cuando quiero hacer cosas que no son propios de la autoestima, entonces uno dice, pues esto tengo que mejorar, esto tengo que mejorar. Y cuando uno llega a la autoestima, como acá hemos visto, ¿no? A la autoestima alta, por ejemplo, que es el sinónimo de felicidad, ¿no? Y yo dice, ¿estoy llevando la rienda de mi vida o alguien se está metiendo aquí? ¿Acepto mis errores y aprendo de ello? No, le estoy cargando el error a los demás. Pero un momento, aceptaré mis errores. Si no, no estoy en alta autoestima. No soy activo, soy pila, sí. Me defiendo sin agredir, es decir, alguien me ataca y yo pues, me defiendo, pero no lo agredo. Y se hace una persona con alta autoestima. Pienso antes de hablar, no te contesto por contestar, no soy de esos, oye, ya ni terminas de hablar y ya te han contestado. Y esto es un problema, eso no tiene que ver con la autoestima alta, tiene que ver con la autoestima mediocre, ¿no? La mediana, ¿no? Tenemos que ser asertivos, tenemos que ser propositivos siempre, tienes que ser positivo. Tienes que controlar tu agresividad, tus instintos, no puedes insultarle a la gente. Es comprensivo, reconoce lo bueno en los demás, habíamos hablado, ¿no? Se adapta fácil a las circunstancias, se siente bien consigo mismo, o sea, no se pone tatuajes, ama la vida, sí, que es lo mejor. Una persona con alta autoestima no va a caer en depresión nunca jamás. Confía en sí mismo, no es un ser perfecto, pero confía en sí mismo y sabe que puede salir adelante, ¿no? Es responsable y también corrige sin lastimar, es decir, una persona que te entiende. Entonces es un tema de la autoestima. Cuando llegamos ahí, pues estamos en una buena circunstancia, ¿no? Y entonces, ¿cómo debemos sanar la autoestima herida, ¿no? Ya habíamos visto algunas características. Primero que hay que darnos cuenta. Si tú no te das cuenta que estás utilizando unas máscaras, fácilmente no vas a mejorar, ¿no? Tenemos que darnos cuenta, comprender y perdonar. Y listo. Si eso lo tienes que hacer de corazón, porque si le haces por las circunstancias, pensando que esa sola situación va a mejorar el tema de autoestima, te equivocaste. Tiene que ser de corazón. O sea, date cuenta que algo está fallando. Tienes que comprender a los demás y comprenderte a ti mismo. Y tienes que perdonar, pero perdonar de verdad. No cuando dice me perdonas, me perdonas. No, así no vale. Tú tienes que perdonar desde el corazón si quieres mejorar tu tema de autoestima. No es un tema de los demás, ¿no? Algunos dicen, no, ¿cómo es posible que se me echó daño? Y no eres el único que ha pasado todas esas cosas en la vida. Tú te tienes que dar cuenta, comprender y perdonar a esa persona y ya está. Otra cosa es nadie te está pidiendo que seas amigo. Simplemente perdona y ya está. Pero perdonas tú mismo. Te perdonas para ti, para que tú te sientas bien. ¿No dicen algunas personas hasta antes de morir, dice, se perdonan a sí mismo y perdonan a los demás y finalmente Dios los lleva? ¿Sí?
¿Por qué no hacerlo en vida? ¿Por qué siempre lo hacemos, solamente perdonamos cuando nos vamos a morir ya? Es como el reconocimiento, le reconocemos a una persona cuando muere, pero no nos atrevemos a reconocerle a alguien cuando está en vida. No hablamos bien de la persona cuando está en vida, normalmente hablamos mal. Peor si ha sido funcionario público. Entonces uno tiene que perdonar por uno mismo, no por lo demás. ¿No? Ya perdoné, entonces, ¿por qué tengo que seguir cargando toda esa responsabilidad que yo no lo he cometido? ¿No? Entonces yo perdono y punto, y la vida continúa y listo. Y también tenemos que ejercitarnos en desaparecer lo negativo, como esa circunstancia en la que yo siempre les invito a poner delante de su cama el letrero: a partir de hoy prometo no tener pensamientos limitantes. Eso debe estar frente a tu cama, de tal manera que cada vez que pienses en algo negativo, esto mejore. Sí, un momento, a partir de hoy prometo no tener pensamientos limitantes. O sea, uno tiene que ejercitar para desaparecer lo que es negativo. No puedo vivir pensando negativo. Y normalmente, pues, el ser humano, 99% de su vida vive negativo. Dice que tenemos en promedio de 40.000 a 60.000 pensamientos por día. Y de esos 40.000, 39.000 son negativos por día. Y entonces es malo, uno tiene que ejercitar para desaparecer esa condición de negativo en el que nos ha puesto la circunstancia. No por nosotros mismos o por lo que fuera. Así ha pasado, pero uno tiene que ir mejorando siempre. También dicen sanar nuestro niño herido. O sea, ¿qué significa esto? Que lo que nos ha pasado en realidad y lo que estamos viviendo ahora es producto de lo que nos ha pasado cuando éramos niños. Uno ni se da cuenta. Cuando uno está muchacho, pues es como una esponja. Todo el líquido que viene lo captas y lo tienes para ti. ¿Y eso cuándo sale? En algún momento va a salir, ¿no? De la baja autoestima agresiva y pasiva es precisamente las condiciones con las que nosotros hemos pasado siendo niños. Entonces ese niño herido uno tiene que saber sanar. Por eso es que hay que saber perdonar. O sea, no perdonas, estás hecho. O sea, si vas a vivir con rencor toda tu vida, te vas a morir teniendo autoestima baja. Entonces, ¿para qué entonces hemos tenido sentido de venir a este mundo si solamente hemos venido para sufrir? Cuando debería ser al revés, tenemos que haber venido para ser hombres y mujeres libres, hombres y mujeres felices, ¿no? Y luego reemplazar las ideas negativas por nuevas positivas, ¿no? Más auténtico, tú mismo, no tratando de copiar a los demás. Tú mismo tienes que ser, no tienes que ser esa misma persona donde vayas, ¿no? No te tienes que poner máscaras. Te encuentras con alguien, eres de una persona, te encuentras con otro, eres de otro tipo, te encuentras con una tercera persona, eres de tercer tipo. O sea, la gente no sabe quién eres en realidad. Peor aún, tú mismo no sabes quién eres. Cuando la vida es para que seas positivo y para que seas auténtico, sé tú mismo. Es decir, quítate la máscara, que te conozcan tal y como eres, ¿no? Yo mismo, yo mismo soy así, así esa persona. O sea, quiere mejorar el tema de tu autoestima, ¿no? Ve en qué estás fallando y en qué tienes que mejorar. Y tienes que mejorar primero perdonando, ¿no? Segundo, desapareciendo lo negativo que a veces eres, ¿no? Tratando de sanar nuestro niño herido, porque de ahí viene el tema de la autoestima, y tienes que ir cambiando pues, esas ideas negativas que tienes por una positiva, ¿sí? Y ser tú mismo, no ser los demás. No, esto no es yo soy en el que imitas a alguien, no, la vida no es para imitar a alguien, la vida es nuestra propia película y tú eres el actor principal, tú eres el actor de tu propia película, no puedes vivir en otra película. Como dice, alguna vez escuché decir, no puedes permitir tú que alguien te ponga la agenda diaria, la agenda lo tienes que poner tú. No te puede poner la agenda. Tú no puedes vivir bajo la agenda de otra persona. Tú no puedes vivir bajo los ideales de otra persona. No puedes vivir bajo los conceptos, bajo la autoestima, lo que sea de otra persona. Tienes que vivir bajo tus ideales. Tienes que ser tú mismo el actor de tu propia película, no otros. No puedes vivir en virtud de lo que viven otros. Otros viven como tienen que vivir y tú tienes que vivir como tú tienes que vivir, no lo demás. A nosotros no nos importa si los otros se están matando o lo que sea. No quiere decir que de esa manera seas un poco indiferente. Lo que ocurre es que los seres extraordinarios cultivan, dice el dicho, cultivan su propia huerta, no cultivan lo demás. No me importa, o sea, la vida de los demás es su problema de ellos porque también son seres que pueden mejorar. Pero yo no me puedo meter en su vida, no puedo ser un chismoso, no puedo meterme en la vida de alguien porque me estoy entrometiendo, porque los seres humanos pueden salir adelante por sus propios medios, pero yo tengo que ser yo mismo, ¿no? Tienen que ser auténtico por donde vayas. De esa manera sabremos en cuánto de porcentaje vamos mejorando la situación de nuestra autoestima. Y miren lo que dice acá, el secreto de la autoestima. Dice que lo primero es el té, es tomar té, ¿no? Quiérete tú mismo, acéptate como eres,
Sí, ámate tú mismo. Sí, regálate tú mismo. ¿Eres un ser que se merece? Sí. Y entonces, ¿cuándo hace? Es como cuando quieres ir de viaje. Le había dicho en una de las primeras clases. Cuando quieres ir de viaje, un día dice, vamos en auto. No, vamos en combi, porque igual vamos a llegar. Regálate un viajito en auto. Cuando vas en avión, regálate un viaje en primera clase. Voy a ir en primera clase. No, dice alguien, vamos en económico porque igual vamos a llegar. Igual vamos a llegar. Entonces, ese es un tema de autoestima. ¿No? Hoy vamos a comer hoy día un platazo, pero espectacular, vamos a pagar por ese plato. Y alguien te dirá, no, vamos nomás a comer un menú, igual te vas a llenar, ¿te das cuenta? Ese es un tema que tiene que ver con la autoestima, no es un tema que tiene que ver con el dinero, en absoluto, no tiene que ver con el dinero, porque como dice Juan Diego Gómez, tú tienes que darte tus gustos siempre para que entiendas que te mereces. Tienes que darte tu gusto siempre para que entiendas que tienes que esforzarte más. El día que decides comprarte una zapatilla de marca, ese día vas a darte cuenta que lo poquito que tienes no te alcanza, por lo tanto tienes que trabajar más, ¿no? Y tienes que tener más. Porque si vas a comprar pues, una zapatilla de 12 soles, cada vez que se te malogra compras otra de 2 soles, nunca vas a saber realmente lo que necesitas. Uno no quiere lo que no tiene, ¿no? Uno no anhela lo que no conoce, ¿no? Y entonces uno tiene que irse dando sus propias cosas, tienes que irte regalando, tienes que educarte. No esperes del Estado, porque a veces no lo hace. Hace lo poco que puede hacer. Los demás hacen lo poco que puede hacer. Tú eres el que tienes que hacer la diferencia. ¿En qué invertimos las personas normalmente? ¿Invertimos en educarnos? No. O sea, son muy pocas las personas que se compran un libro para leer. Están esperando que el Estado les regale un libro para leer. Es más, si lo regalan, tampoco lo leen. O sea, no invierten en su educación. Y eso, de por sí, es un problema totalmente común en nuestra sociedad, ¿no? Y normalmente las personas se superan por lo que quieren, no, la obligación, las circunstancias, pero no por lo que están queriendo. El día que tú digas, me estoy superando porque realmente quiero superarme, ¿no? Ese día vale la pena. Pero si tú estás haciendo una maestría solamente por un puesto de trabajo, no, no tiene que ver con un tema de autoestima alta. Tiene que ver por una obligación que te han impuesto a ti, ¿no? Como decía Ken Robinson, ¿no? Ahora, una maestría es un proceso de inflación de la educación, porque te obligan a tener una maestría. Si no tienes una maestría, pues alguien que tiene te la va a dar. Pero nadie hace una maestría porque realmente quiere superarse. No, nadie hace una maestría para eso. Lo hacemos por obligación en su mayoría de veces y eso hay que tener muchísimo cuidado. Pero uno tiene que superarse porque te quiere superar, ¿no? Como dice se me fue el nombre de este español, y él dice, cuando vas a trabajo, ¿no? Di que estás haciendo el trabajo porque quieres ir, ¿no? No porque tienes la obligación de ir, no porque tienes hijos que criar, no porque tienes una casa que mantener. Vete a trabajar porque te gusta trabajar, porque tú quieres ir a trabajar, porque tú quieres servir a los demás. Por eso di que estás haciendo a trabajar, no digas que estás haciendo a trabajar por una obligación, ¿no? Perdónate tú mismo. O sea, ¿quién crees que te va a perdonar si tú mismo no te perdonas? O sea, si tú no te perdonas, nadie en esta vida te va a perdonar. Perdonarse es el acto más sublime que un ser humano puede hacer, perdonarse a sí mismo por todos los errores que ha cometido, a partir de ahora emprenderlos de diferente manera. Sonríete, sonríele a la vida. Sonríele a la vida, si es lo mejor que te ha dado Dios. ¿No? No te puedes dar el lujo de quitártelo o de vivir como un pordiosero, de vivir como un miserable, ¿no? Como un bandido. La vida es lo más extraordinario que nos ha dado y a pesar de todos los problemas en los que estamos metidos, es lo mejor que tenemos en este mundo y tenemos que conservarlo hasta el día que Dios diga, estás en la lista y te vas conmigo. Pero antes de eso tenemos que vivir cada día como si fuera el último, o sea, de lo mejor, sintiéndonos muy bien, sonriendo, perdonando a los demás, queriéndonos nosotros mismos, regalando lo que se puede, superándonos todo lo que se puede, como dice Facundo Manes, ¿no? Lee hasta el último día de tu vida, porque es lo mejor que estás haciendo, ¿no? Él habla del tema de capacitación, ¿no? Consiéntete, dete tus gustitos, ¿no? Voy a engordar, no importa, después harás dieta, aunque sea, ¿no? Como dice Nido Qubein, uno hace las cosas en esta vida por dos circunstancias. Solamente esas dos circunstancias son lo que te hacen hacer algo en la vida a ti. Uno hace las cosas por obtener placer. Cuando comes te quieres llenar, quieres sentir ese sabor exquisito de la comida. Cuando haces todo lo que haces en la vida, lo haces por una cosa o por otra, pero no por más. Lo haces porque quieres sentir placer. Y lo otro, ¿sabes? Y la otra parte por lo que hace las cosas es para evitar el dolor.
¿no? Cuando te gusta mucho el chocolate y comes un montón y luego estás engordando por esa culpa, por las harinas, luego te duele bajar. ¿M? Luego te duele bajar, decir, ya no voy a comer más porque me duele bajar de peso y cosas así. O sea, uno hace para obtener placer o para evitar el dolor. Por esas cosas hace uno en la vida. Ponte a evaluar todo lo que haces en la vida y te vas a dar cuenta que haces por esas dos cosas todo, ¿no? Trabajas por placer, ¿no? O por evitar el dolor de que te cobren, de que te boten de la casa donde vives y no pagas, de que no comas porque no tienes dinero. Sí, por esas dos cosas se hacen en esta vida, se hacen las cosas, ¿no? Por obtener placer o por evitar el dolor. Y también cuídate, no, cuídate tú mismo, nadie más te va a cuidar. ¿Sí? Come bien, protégete, haz deporte, ¿sí? Lea, estudia, duerme temprano, etcétera, como dice Facundo Manes. Cuídate tú mismo y valórate. Tú eres el ser humano más extraordinario que Dios ha creado sobre la tierra. Nadie es mejor que tú. Todos somos iguales. Diferentes habilidades podemos tener, pero los seres humanos seguimos siendo auténtica obra y creación de Dios. Por lo tanto, tienes que valorarte a ti mismo como ese ser humano que eres. Si no te valoras tú, absolutamente nadie. Si tú mismo perdiste la fe en ti, ¿cómo quieres que los demás tengan fe en ti? ¿No? Tú tienes que valorarte, ¿no? Ese ser humano que tiene sus propias fortalezas, sus propias debilidades, sus amenazas y sus debilidades. Esa persona eres tú y por lo tanto tienes que valorarte. Y de esa manera tú mejoras tu autoestima. La idea es que mejores tú. Y esos son los tips que hasta este momento les puedo ir inculcando. Hasta este momento, estimados amigos, si alguien de ustedes quiere dar una opinión, estoy con gusto esperando. Y también decirles que a partir de este momento vamos a entrar al tercer tema que nos ha convocado, que nos convoca el día de hoy, ¿no? Y es el tema del liderazgo, ¿no? A partir de hoy entramos al tema del liderazgo en este programa de capacitación. En las dos primeras clases habíamos visto el tema de la oratoria, en las dos segundas hemos visto el tema de la autoestima y un poco el día de hoy para concluir. Y a partir de ahora y la próxima clase que finalizamos vamos a ver y vamos a desarrollar el tema del liderazgo. Si alguien tiene alguna opinión al respecto, con gusto le escucho. Bueno, entonces continuamos con el tema del liderazgo. El tema del liderazgo es el último tema. A ver, ¿por qué yo me he atrevido a ubicar estos temas en el contexto? ¿No? Ponerlo ahora. Estos son necesarios. Primero, el tema de la oratoria, porque nos falta comunicación. Porque uno de los temas de la cual sufrimos los seres humanos no es privativa de nosotros, no es privativa de los que están en Moyobamba, o en Tarapoto, o en todo el departamento de San Martín. No tiene que ver eso, no tiene que ver con los peruanos, tiene que ver con todas las personas. ¿Por qué? Porque normalmente las familias, el trabajo, las empresas, la sociedad, un poco se disuelve, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos comunicamos como es debido. Es falta de comunicación. Porque dice, no hablas claro, tienes que hablar bien, fuerte y claro, de tal manera que no quepe duda, ¿no? Ese es un tema que nos está faltando hoy día a nosotros, en la comunicación. Segundo, hemos visto el tema de la autoestima porque nos hemos dado cuenta que es un tema latente, ¿no? Vemos todos los días, por ejemplo, tanto insulto, ¿no? O tantas diatribas dentro de las redes sociales y en la vida propia de las personas, en el que ponderamos más el bien, ¿no? El bien material que el bien espiritual de los seres humanos y estamos normalmente en contraposición con las reglas propias del ser humano. Por lo tanto, el tema de la autoestima es un tema fundamental, por eso he considerado que debes formar parte de este programa de capacitaciones. Y el tercer tema del liderazgo es propiamente el desarrollo de las actividades, es decir, las personas no tenemos ese don de liderazgo.
Y seguramente lo podemos tener, pero no lo hemos desarrollado. Entonces, las organizaciones no funcionan normalmente porque no tienen un líder. Seguramente tienen un jefe, pero no tienen un líder. La sociedad no se encamina bien porque no tiene una autoridad, no, porque no tiene un líder, una autoridad que sea un líder para su pueblo. Y entonces, también en los profesores, ¿no? Los alumnos no estudian no porque no tengan un buen profesor, por falta de un buen líder. Un profesor tiene que ser un líder. Entonces, eso es algo que nos es escaso hoy día y debemos de tratarlo, por lo menos con algunos elementos que nos hagan ver que estamos en un buen norte y queremos llegar a donde realmente queremos llegar. ¿Para qué? Para que las personas que están a nuestro lado se vean vinculados en cierta manera a desarrollar estas cualidades que debe tener un ser humano. Y lo primero que debemos ver en el tema del liderazgo es que todo comienza en el ser. Es decir, el tema del liderazgo, el liderazgo propiamente empieza en ti, como persona humana, ¿no? En el ser, en quién eres tú. Ese es lo primerito. Antes que todo, sí, quién eres tú. Y tienes que entender que eres un ser humano. Por ahí parte el liderazgo, ¿no? Por eso es que una persona con baja autoestima agresiva no puede ser un líder. Ese es un típico jefe al que lo pusieron con un memorando, con una resolución, y el tipo no sabe ni por qué está allí. Entonces, es evidente que esa organización no va a funcionar. Seguramente va a hacer algunas cosas que la sociedad le pide por imperio de la ley, pero no lo va a hacer con esa pasión, con esa dedicación, con esa fortaleza que debe caracterizar a la institución. ¿Por qué? Porque ha tenido la mala suerte de no tener un líder, sino tener un jefe con baja autoestima agresiva. Pero por más que sea un jefe, si esta persona tiene autoestima alta, se va a convertir en un líder de inmediato. O sea, es un líder nato, es un líder, es él. Entonces, para tú decir, oye, puedo ser un líder, primero date cuenta que eres tú, que eres un ser humano, ¿no? Y que tienes fortalezas y que tienes debilidades. Te tienes que entender que eres un hombre o una mujer al que Dios le ha dado determinadas categorías, ¿no? Hay personas que nacieron para ser deportistas y otros para entrenar. Y hay otros que han nacido para hablar y otros para escuchar. Una persona que ha nacido para componer música, ¿no? Tipos de inteligencias múltiples, muchísimos. Hay gente que ha nacido para ser un hombre tranquilo, ponderado, ¿no? Emocionalmente preparado, y otros han nacido para ser patéticos, soberbios, ¿no? Inútiles, de todo. De todo tenemos en la vida, pero que tenemos cualidades especiales, sí. Cualidades especiales, sí, que tenemos que desarrollarlo. Pero primero tenemos que darnos cuenta de quiénes somos nosotros, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta que somos seres humanos y que tenemos fortalezas y ser rebelión. Por eso es que yo siempre les pido, cuando hablo de este tema, es que todos debemos tener un FODA. Así como tienes que tener un letrero delante de tu cama cada vez que te levantas, ves y dices, a partir de hoy prometo no tener pensamientos limitantes, así de esa misma manera tienes que tener un FODA, aunque sea al costadito del letrero. Haz un FODA todos los días. Mejor dicho, haz un FODA para... Va a depender de ti. Hay personas que tienen FODAs para sus temas laborales, para sus temas personales, para sus temas profesionales, para la familia, para las vacaciones, para todo crean FODAs. Entonces el tema del FODA es algo moderno, también es pasado, pero es actual. Lo importante es que es actual y es fresco. Una persona que tiene un FODA en su casa, la va bien, ¿no? Y vas creando, ¿no? Vas creando ese hábito en la familia, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son tus fortalezas en un papel? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿No? Soy puntual, soy respetuoso, ¿no? Soy trabajador, etcétera. Soy un hombre feliz, mujer libre, etcétera. Esa es tu fortaleza. Y en eso te vas, dices, soy bueno para esto, y en eso me preparo, me educo y continúo en la brega. Y luego tienes debilidades, como lo tenemos todas las personas. Las personas no tenemos defectos, tenemos debilidades. Ningún ser humano es defectuoso en la vida. Defectuosos son las máquinas. Esta máquina venía con un defecto, dice uno. Su motor, esto. Sus llantas, esto. Su capota, sí. Sí, esos son defectos. Defectos de fábrica. Nosotros no. Nosotros tenemos debilidades, no tenemos defectos. Y esas debilidades
Nosotros cuando tenemos un FODA, tenemos que ir convirtiéndole en fortalezas. O sea, la idea de tener un FODA no es tener tus fortalezas, oportunidades y amenazas allí. Aquí ha faltado una palabrita, ha faltado acá. Unas letras han faltado a esta. Oportunidades, ¿no? La idea del FODA es que tú a tus debilidades los conviertas en fortaleza. Esa es la idea. A ver, impuntual. Mi debilidad es impuntual, pero lo tengo que cambiar. Esta debilidad que tengo lo voy a convertir en una fortaleza, porque a partir de ahora voy a ser puntual. Soy irresponsable, no hago la tarea, ¿no? A partir de ahora sí voy a hacer la tarea. Es decir, la debilidad, la ventaja de la debilidad es que lo puedes convertir en fortaleza, ¿no? Tener debilidades son como tener todos los días algo por qué vivir, ¿sí? ¿No? Es decidirse a cambiar, ¿no? Dice, esto no es una debilidad, ¿no? Es una oportunidad que tengo para cambiarlo. Tener una debilidad es tener una oportunidad. Pues las oportunidades. La fortaleza y debilidad dependen de ti. La oportunidad y la amenaza dependen del entorno, son de afuera, no dependen de ti. Las oportunidades vienen de afuera, las amenazas vienen de afuera. La fortaleza es tuya, no tienes fortalezas afuera. Las debilidades son tuyas, no tienes debilidades afuera. Entonces son propios del ser humano la fortaleza y la debilidad. Pero el hecho de ser una persona con autoestima alta, por ejemplo, es pensar todos los días en que a estas debilidades, en que son muchísimos, 10, 15, les pueda ir quitando cada día esa condición de debilidad para sumarlos a mis fortalezas. Soy un irrespetuoso, pero a partir de ahora voy a respetar la ley, no voy a salir en pandemia, así estoy mejorando. Esa debilidad lo convierte en fortaleza. Y va a llegar el tiempo en que las fortalezas sean mayores que las debilidades. Por tanto, ¿qué significa eso? Que he mejorado, sí, que he mejorado. Esto es el principio para uno dominarse a sí mismo, para uno influenciarse en sí mismo. La idea del liderazgo es que te influencies en las personas. La persona que influencia en los demás es un líder. Si tú influyes en ti mismo, estás conduciéndote tú mismo. Pero un líder no puede ser una persona que no se conduce a sí mismo, no puede conducir a los demás quien no conduce a sí mismo. Esto no es como manejar un carro, es mucho más que eso. Entonces la debilidad lo tienen que convertir en fortaleza. Y las oportunidades que vienen de afuera, tú tienes que tomarlos y tomarlos ya, ¿no? Por ejemplo, esta circunstancia, la pandemia en que estamos viviendo, para algunos será una amenaza y para otros será una oportunidad. Depende cómo lo ves, ¿no? Eso depende de la persona, las circunstancias. Por eso contaba un pasaje en algún momento, no en esta charla, una fábrica de zapatillas, ¿no? Envía a su gerente a un pueblo para ver si pueden abrir ahí la tienda de la fábrica de zapatillas. Y esta persona llega al pueblo y se da cuenta que nadie tiene zapatilla. Todos andan pie libre. Y entonces la persona le dice, no pasa nada con este pueblo. Le llama al jefe y le dice, no pasa nada. Sí, ¿qué pasa? No, aquí en esta ciudad nadie utiliza zapatillas. Nadie tiene zapatillas. O sea, nadie necesita zapatillas, dice él. Y su jefe le dice, normal, regrésate, no pasa nada con ese pueblo. Otra fábrica de zapatillas envía a su gerente al mismo pueblo y llega esta persona y ve que nadie utiliza zapatillas y le dice a su jefe, hay que abrir la fábrica de zapatillas de una vez acá. ¿Por qué? Nadie utiliza zapatillas acá. Significa que todos necesitan zapatillas. ¿Te das cuenta? Es cuestión de perspectiva. Para algunos lo que parece una amenaza es una oportunidad, ¿sí? Y para otros una amenaza siempre será una amenaza, será un problema. Este gerente creía que como nadie tenía zapatilla, nadie quería zapatilla. En cambio, el otro gerente sabía que si no teniendo nadie zapatilla, entonces todos quieren zapatilla. En esta vida tienes que ser positivo. O sea, la idea es eso, que vayas quitando lo negativo que tienes para convertirlo en positivo. O sea, teniendo ideas nuevas, pero que sean positivas, ¿no? Como dice Mar Romera, no significa, ¿no?, que vivas alegre toda tu vida, feliz toda tu vida. No. La alegría y la felicidad son pizquitos de momento. No puedes vivir alegre toda tu vida.
No puedes vivir igual odiando toda tu vida. No puedes vivir teniendo miedo toda tu vida. Lo que dice Mar Romera es que tienes que fortalecer todos y cada uno de tus emociones. Tienes que vivir tus emociones para que los conozcas. Porque si toda la vida te han dicho de niño que no tienes que tener miedo, que miedo tienen solo las mujercitas, él va a creer que toda la vida un ser humano no puede tener miedo. Entonces este tipo va a agarrar una moto cuando tenga 18 años, se va a ir a 200 kilómetros por hora y se va a matar. ¿Y por qué se ha muerto? Porque no tenía miedo. Porque nunca le has enseñado a tener miedo. Y la vida es bueno tener miedo. Eso es una emoción que tú tienes que vivirla, como el asco, como el odio, como todo eso. Uno tiene que vivirla para conocerla. Nadie sabe lo que no conoce, ¿no? Nadie quiere lo que no conoce. No se anhela lo que no se sabe que es. Entonces uno tiene que convertir siempre las amenazas en oportunidades, ¿no? Una de las amenazas de la pandemia es que nadie va a salir, no va a poder trabajar. Pero una de las oportunidades que la gente ha visto es educarse más. Y empezaron a hacer maestrías aún en pandemia. Y algunos ya van a terminar. Han convertido la amenaza en oportunidad, ¿no? Mientras otros decían, no quiero estudiar virtual, quiero estudiar de manera presencial. Otros decían, para mí es igual, ¿no? Voy a estudiar a partir de ahora y esta es una oportunidad para mí. No era una amenaza, era una oportunidad. O sea, la amenaza no era ir al colegio, ¿no? La amenaza era hacer el colegio desde tu casa. Y la gente está haciendo colegio, universidad desde su casa. Ya la pandemia se volvió una oportunidad. Una amenaza para la vida, pero una oportunidad para que salgas adelante, para que llegues a mejorar muchísimo en tu condición como ser humano y también como lo que eres, ¿no? Empresario, estudioso, escritor o lo que sea. Hay gente que ha leído muchísimo durante la pandemia, ¿no? Hay gente que ha entrelazado los lazos con la familia, muchísimo más importante. Hay gente que se ha reconciliado en la pandemia y hay gente que no lo ha visto así y seguramente esta pandemia es una amenaza y han terminado peleándose. Pero cada uno tiene lo que quiere tener, ¿no? Y uno normalmente quiere lo que tiene, lo que se merece, y que le resulte mal, es por falta de educación. Uno se educa para tener perspectiva en la vida. Y entonces cuando tú tienes un FODA te das cuenta cuál es oportunidad, cuál es amenaza. Le ves desde el punto de vista positivo, tus debilidades lo conviertes en fortaleza y las amenazas lo conviertes en oportunidades. Y ya está, es una oportunidad. Y eso es muy bueno. Pero ¿quién hace eso? Eso parte por el hecho de que tú tienes la condición de ser un líder. ¿Y qué es el líder? ¿No? ¿Qué es el líder? John Maxwell dice siempre, cuando una persona no le sigue nadie, ¿sí? Él no es un líder, simplemente está de vacaciones, dice. O sea, una persona que se cree que es líder y nadie lo sigue, no es nada, no es un líder. John Maxwell dice así riéndose, este está de vacaciones, nadie lo sigue. Y como dice él mismo, o sea, liderazgo es igual a influencia. Una persona es un líder cuando influye en los demás. Ahora, el tema está a pensar si esta influencia tiene que ser positiva necesariamente. No. O sea, hay muchísimos líderes en el mundo que tienen una influencia totalmente negativa, ¿no? Las guerras precisamente nacen por una influencia negativa del líder. Pero es un líder. O sea, el liderazgo no discrimina. El liderazgo no es ser bueno, ¿eh? Es simplemente influenciar en los demás. Por eso dices, es ejercer una influencia en los demás, es orientar, conducir, guiar y dirigir. Es tener la habilidad de convencer a todos de que trabajen con mayor entusiasmo para lograr los objetivos definidos. Steve Jobs, ¿no? Era una persona que hacía que la gente quiera trabajar 14 horas al día, ¿no? 90 horas a la semana. Cuentan que la historia de Steve Jobs, que la gente se ponía su polito, como está en la película Los Piratas del Silicon Valley, ¿no? 90 horas a la semana. ¿Cuántas horas trabaja una persona a la semana en una institución? 48. Y si es de lunes a viernes, 40. 8 por 5, 40. En Apple, la gente de Steve Jobs trabajaba 90 horas a la semana. Y nadie quería renunciar. Nadie. Había una influencia de ese líder brutal sobre la persona. La persona quería amanecerse en Google, en Apple. Eso quería decir que Steve Jobs era uno de los líderes más impresionantes que existió en este mundo.
Pregunten hoy día a una persona si quiere quedarse más de 8 horas al día en su trabajo, ¿no? Si no le pagas un extra, no se queda. Se queda normalmente, como dice Diego Cubain, para evitar el dolor de que lo boten del trabajo. Me quedo solamente para que no me voten. No, me quedo porque tengo que cuidar mi chamba porque no hay más. Solamente por eso me quedo, para evitar el dolor de buscar otro trabajo. ¿Ah? En Apple no era así. ¿No? Y Steve Jobs no les trataba de maravilla, ¿no? Era un déspota, farsante, abusivo, pero la gente se moría por trabajar con él. Era Steve Jobs. Dicen que cuando Steve Jobs hablaba, ¿no? Hablaba directamente al cerebro reptil, a ese cerebro que no piensa, ¿no? Es decir, te dejaba medio tonto, porque el cerebro reptil es el cerebro instintivo de un ser humano, ese que te hace comer, que te hace hablar, que te hace respirar, que te hace vivir, te hace correr, ese es el que te avisa cuando estás en peligro, tu cerebro reptil. A ese le hablaba Steve Jobs siempre. Por eso es que la gente vivía alucinada con él. Trabajaba 90 horas por semana, o sea, 16 horas al día. 16 horas al día, de lunes a domingo. Así trabajaba la gente en Apple. Ahora, ¿cuál será la historia ahora? Pero, estimados amigos, ese es ser un líder. Ejercer influencia en los demás. Orientarle, conducirle, guiarlo, dirigir. ¿Sí? Sí. Esa estabilidad para convencer a los demás, ¿no? Para que trabajen con ese entusiasmo, lo que hacía Steve Jobs. Hoy día tu jefe te convence para que trabajes con entusiasmo. Estás esperando que se vaya tu jefe para que por su tras te vayas. Tanto así, ¿no? Que dicen que la gente no renuncia nunca al trabajo, le renuncia al jefe. Se dice, no, el trabajo es bueno, a mí no me gustaba, aprendía, pero mi jefe era un maldito. Sí. O sea, no lo quiero ni ver. O sea, la gente le renuncia al jefe. Es como cuando con tu hijo, ¿eh? Tu hijo no aprende de lo que tú le dices. Tú no aprendes, el hijo no aprende de los papás, ¿no? Aprenden a los papás. O sea, los hijos hacen lo que los papás hacen. Igualito en el trabajo. Uno no renuncia al trabajo, renuncia al jefe. ¿Por qué? Porque no es un líder. Ese es lo que pasa. Si ese es el líder, ¿qué es el liderazgo entonces? Liderazgo es eso, conjunto de habilidades gerenciales o directivas, ¿no? Pero no el que te dan por una resolución, por un memorando. Tú eres el jefe ahora de esa área, ¿sí? Y es más, dice en el mismo instrumento de gestión, dice jefe del área tal. Sí, yo me creo el jefe, soy el jefe, ¿no? Muy cursi decirle líder, ¿no? Es el jefe. Conjunto de habilidades gerenciales o directivos, ¿no? Que un individuo tiene para influir ¿no? En la forma de ser o actuar en las personas o en un grupo de trabajo determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas objetivas. Si seguimos el rasgo de Fernando Lozada, así, si no me equivoco el nombre, pero se apellida Lozada en Chile, hicieron toda una encuesta y decían allí que para que un equipo de alto rendimiento sí, funcione, o sea, para que sea un equipo de verdad, lo que tiene que ocurrir es que exista conexidad entre los miembros del equipo. El 95% de los seres humanos opinan que para que un equipo funcione, la gente se tiene que llevar bien, ¿no? Los miembros del equipo se tienen que llevar espectacular, la gente del equipo tiene que hacer un equipazo, tienen que ser realmente un equipo, si no, no va a funcionar nunca. Y solo el 5% está demostrado en esta investigación que depende del conocimiento. O sea, para que un equipo funcione bien, depende que las personas se lleven bien y que conozcan un poco del trabajo. O sea, si sabes todo del trabajo y no te lleva bien en equipo, no eres nada, no existe liderazgo allí. Es el conjunto de habilidades directivas que de conducir a las personas para que trabajen con entusiasmo en un trabajo determinado, para que trabajen en equipo con entusiasmo y logren las metas, ¿no? Eso es el liderazgo. O sea, si tú encuentras eso, estás mejorando. Pero vuelvo a decirlo, tiene que partir de ustedes, tiene que partir del ser de la persona. Y aquí habíamos puesto una diferencia entre jefe y líder. El jefe te designan con un documento, porque así dice la herramienta de gestión, eres jefe de tal oficina. Y el líder es que te construyes con tus propias emociones. Ese es el líder, el que se construye con sus propias emociones. Como decía Aristóteles, cualquier tonto se molesta, decía él. Pero a ver, moléstate con la persona adecuada.
en el momento adecuado, en el contexto oportuno, ¿sí? Y con la intensidad adecuada, ¿sí? Si haces eso, eres una persona inteligente emocional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te construyes desde tus emociones. El día que tú, por ejemplo, vayas y le reclames a una persona con una furia tremenda y te detienes en el camino y en vez de reclamarlo te pones a conversar, ese día habrás aprendido que tus emociones están mejorando y por lo tanto has mejorado enormemente. Porque el conocimiento, estimados amigos, se vuelve obsoleto, sí, en poco tiempo. Lo que aprendes hoy día, en 5 o 6 meses ya no te va a servir. Tienes que reconsiderar de nuevo, tienes que vivir en constante estudio. En cambio, el liderazgo no, son habilidades natas, ¿no? Son habilidades tuyas, ¿no? Propias. Esas condiciones que te ha dado Dios, ¿no? Tus emociones equilibradas. Ese es lo más importante en la vida. Las personas altamente emocionales son las personas que más triunfan en la vida, ya sabemos eso. El 80% depende de tus emociones, de tu inteligencia emocional y no de tu inteligencia intelectual. Cuando ves un triunfador, sí, ha triunfado en un 80% por su inteligencia emocional y un 20% por sus conocimientos. Y si un equipo funciona bien es porque la gente se lleva bien en equipo. Esa es la conclusión. Las personas que triunfan tienen 80% de inteligencia emocional y 20% de inteligencia racional. Los equipos que triunfan tienen el 80%, el 95%, perdón, ¿sí? De una conexidad entre equipos. Es decir, el equipo se lleva bien. Las personas que forman parte del equipo se llevan muy bien. Hay determinados aspectos que hay que tener en cuenta en el liderazgo, ¿no? O sea, el liderazgo es influencia, no posición, no tiene nada que ver con tu puesto. ¿Sí? Cuando a ti te dan un puesto, olvídate del puesto. Influencia en la persona, no por tu puesto, no por la resolución. A partir de hoy soy el jefe, ¿no? Si dices eso, pues las personas te van a seguir por ese concepto. Y como la gente no quiere perder su trabajo, pues se dejan manipular lo que quieran. Pero eso no estás influenciando. Estás siendo arbitrario, abusivo, prepotente. O sea, propio de la baja autoestima. El que se basa, ¿no?, su desenvolvimiento en el título que tiene, ¿sí?, baja autoestima agresiva, ya lo tiene. ¿Ah? Por eso es que habíamos puesto en el medio la autoestima para un poco entender el tema del liderazgo. Una persona con baja autoestima no puede ser líder nunca. No puede tener liderazgo. Ninguna de las dos autoestima baja, pasiva o agresiva, ¿no? La persona dice, no influenciamos a las personas en todos los aspectos de la vida, ojo, ¿no? Solo se influencia en algunos aspectos de la vida. No todo es influenciable. Solo en algunos aspectos. Por ejemplo, hay personas que son buenísima gente, pero no saben utilizar su dinero, ¿no? O sea, el hecho de que tú influencies en alguien no significa que estás influenciando en todos los aspectos de la vida. Eso no es así. No, eso es mentira. Uno influencia en determinados aspectos de la vida. Por ejemplo, con chicos que yo converso de 16, 17 años, influencio para que encuentren una oportunidad de acercarse más rápido a su meta, ¿no? O a la profesión que ellos elijan, ¿no? Ayudarlos en el sentido de encontrar una razón a su estudio. Pero solamente estamos tratando el tema, pero no estamos hablando de otros aspectos de la vida, sino simplemente uno de los aspectos de la vida. Por eso es que no influenciamos en las personas en todos los aspectos. No significa que vaya a cambiar todo cuando influencia a una persona, no. Hay personas que pueden despilfarrar dinero y ser buenas gentes. Oye, es buenísima gente, pero despilfarra el dinero. No tiene inteligencia financiera. Y eso es lo que le falta. Para eso buscará a otra persona que le influencie. ¿Ah? Todo líder asume una gran responsabilidad. O sea, si eres líder, tienes que ser responsable, ¿no? O sea, formar parte de un equipo de liderazgo es tener una responsabilidad inmensa. Como le decían al hombre araña, ¿no? Un poder, sí, requiere una gran responsabilidad. Cuando tienes esto, te dan responsabilidad. Cuando tú eres un líder, tienes una responsabilidad. Tienes que sacar adelante a tu equipo. Tienes que hacer que tu equipo trabaje con entusiasmo en busca de las metas y de los objetivos. También se puede, como decía hace un momento, generar liderazgo positivo o negativo, ¿sí? Los líderes no necesariamente son positivos, ojalá superan en la mayoría, pero no habría un equilibrio entonces en nuestra vida, ¿no? Se dice que existe el positivo, que existe el negativo, ¿se dan cuenta?
hasta ahí podemos, hasta ese tipo de concepto podríamos llegar, ¿no? Que si existe lo positivo, existe lo negativo, ¿no? Y que si existen los delitos, existe la ley para sancionarlos. Pero el liderazgo es así. El tema del liderazgo tiene que ver solo con la influencia. Si te vas para bien o te vas para mal, entonces eso ya depende de ti, pues, ¿no? Eso ya depende de ti. Pero si desde que eres líder eres líder, punto. Si eres líder positivo, pues mejor. Pero no está condicionado. Esto es arbitrario, ¿eh? Es arbitrario. Hay líderes buenos, líderes malos, sí. No hay otra cosa más. Se dice también que la actitud determina la altitud. O sea, depende de ti hasta dónde llegas. Sí, muchos dicen, la meta es lo de menos. El tema es el camino. ¿Qué has hecho para llegar hasta ahí? ¿Qué has hecho para llegar? ¿Qué tanto te has comprometido contigo mismo y con tus metas para llegar hasta donde quieres llegar? ¿No? Y esto tiene que, ¿cómo me veo yo? ¿Quién soy? ¿Tengo capacidad para llegar hasta ahí? ¿Cuántas veces me he levantado yo, de las veces que me he caído? ¿Cuántas veces he intentado levantarme? ¿Cuántas veces me he levantado? ¿Sí? ¿Cómo veo a los demás? ¿Cómo qué? ¿Como seres humanos? ¿Cómo le veo a los demás? ¿Como parte de mi equipo? ¿Cómo los tengo que ver a los demás para saber cómo los trato? Entonces, esa actitud que tú tienes frente a lo demás, frente a ti mismo primero, y luego frente a lo demás, determina hasta dónde puedes llegar y hasta dónde puedes hacer llegar a la gente, ¿no? Porque tú le encaminas a la gente hacia una meta, hacia un objetivo. Esa es la finalidad de un líder, encaminarlo a la gente hacia un objetivo. Si ese objetivo es bueno, es mucho mejor. Pero tú tienes que verte primero, ¿quién soy yo? ¿Quiénes son las personas y hasta dónde quiero hacerlo llegar? Y en tu negocio funciona igual. ¿Qué es lo que quiero con mi negocio? ¿Qué tanto quiero crecer? ¿Cómo trato a mis fracasos? ¿Son derrotas en realidad? No. El fracaso es fracaso como tal, pero no es una derrota. Te puedes sentir fracasado un día y al siguiente día levantarte y continuar, pero si te creas derrotado, ya estás frito. Si te crees derrotado, estás sin nada, ¿no? Entonces, tu fracaso tiene que verlo como tal, como oportunidad que tienes en la vida de levantarte y continuar. Y en esta parte quiero terminar, ¿ya? Dice que los campeones no se hacen en la carrera. Los campeones no se hacen campeones en la carrera. Allí solo obtienen el reconocimiento. Cuando un boxeador va al ring, ¿sí? Esos 8, 10, 12 asaltos que existen de 3 minutos cada uno, son solamente el resultado mediante el cual uno tiene que reconocer todo lo que se preparó antes. Como dice Stephen Covey en Los 7 hábitos. ¿Eh? Los 7 hábitos son una mochila pesado. No es fácil quitarse los hábitos anteriores para ponerse los hábitos de responsabilidad que lleva consigo los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. O sea, no es un tema, no es una receta de remedios rápido, dice Stephen Covey. ¿No? Es una cartera, es una mochila bien pesada que lo llevas por unas cuestas. Y cuando tú llevas por una cuesta, cuando tienes una carrera, cuando tienes una caminata, cuando tienes esto, ves la meta demasiado lejos y te vas dando cuenta que los hábitos anteriores que no te hacían sentir muy bien, pero que te tenían en tu status quo, ¿no? Te tenían ahí en tu zona de confort, ¿no? Se van presentando, ¿no? Ya déjalo, no continúes, no vas para más, tú no puedes, tú no vas a ir para acá, y etcétera. Todos esos hábitos van poniéndose en tu vida y te hacen más pesada la carga porque tienes que tener a partir de ahora hábitos de responsabilidad, ¿no? Establecer primero lo primero, empezando con un fin en mente, la estrategia ganar, ganar y finalmente afilar la sierra, ¿no? Y decirles este tema de afilar la sierra, por ejemplo, cuentan que en el caso de Usain Bolt, el que tienen ustedes en la pantalla, decían, Usain Bolt se prepara tanto solamente para 9 segundos de gloria, 9 segundos, que cuenta, ¿sí?, la carrera de los 100 metros planos. Ese es lo que Usain Bolt se sacaba la mugre en el entrenamiento. Por eso es que la preparación es mucho más importante que la meta que tú consigues. La meta solamente es el resultado que va a venir después de tu preparación. Entonces, eres un campeón cuando te preparas. Lo resto es solamente reconocimiento, es gozar de su momento, pero son poquísimos momentos de gloria. La mayoría es un sacrificio enorme, inmenso. Solo de esa manera tú podrás lograr una meta si tienes sacrificio.
Y finalmente, como señala Stephen Covey, ¿no? El último, el hábito 7, que es el hábito de la renovación, el hábito de afilar la sierra. Algunos llaman afilar el hacha. ¿Qué significa esto? Es el hábito de la renovación, es el hábito de la lectura, es el hábito de la verificación nuevamente de los otros hábitos. Es tener presente todos los hábitos, es el hábito 7, es el hábito que engloba todo, que te dice, mira, conseguirás si es que te preparas, si continúas preparándote toda tu vida, serás un líder si continúas con esa capacidad de liderazgo siempre. O sea, lo que te pone la renovación es que todos los días tienes que vivir en una constante preparación. Cuentan que en un determinado momento en un pueblo había campeones de cortar leña, ¿no? De cortar árboles. Y había una persona que ganaba toda la vida, hasta que un día llegó un forastero, ¿no? Y él dijo, yo también quiero participar en la carrera, en esta competencia. Y entonces se pusieron en marcha la competencia y empezó la competencia, tumbar árboles, árboles abajo, y se caían los árboles, todos los competidores tumbaban los árboles. Pero esta persona que campeonaba siempre, cada vez que tumbaba un árbol, volteaba a mirar a su competidor, al forastero, y siempre le veía sentado. Y él no paraba, no se sentaba ni un solo segundo, seguía trabajando y tumbando, y árbol abajo, y árbol abajo. Volvía a mirar al forastero y siempre lo veía sentado. Termina la competencia, ¿no? Y empiezan a contar quién había cortado más árboles y el forastero había ganado. Y entonces este campeón de siempre va y le dice al forastero, pero ¿cómo puede ser posible? Si yo cada vez que tumbaba un árbol, yo te veía sentado a ti, no puedes haberme ganado. Y el forastero le dice, te equivocas, yo nunca estaba sentado. En ese momento que tú me veías que estaba sentado, yo lo que estaba haciendo era afilar el hacha. Mientras tú has cortado todo el día con un hacha desafilado, yo he cortado todo el día con un hacha con filo. En ese momento que tú volteabas a mirarme, yo estaba afilando la sierra. Eso significa el hábito de afilar la sierra todos los días. Es que todos los días tienes que prepararte, tienes que vivir en una mejora continua. Ese es el concepto. Si tú quieres ser un buen líder, tienes que mantenerte en esa carrera permanente, de afilar la sierra siempre, ¿no? De ser un hombre propositivo y de seguir adelante. De ser un hombre o una mujer libre y seguir adelante, tener tus sueños. Y siempre pensar, como dice Facundo Manes, que la suma de las inteligencias de 10 personas que hacen 1000, cuando trabajan de manera separada, el día que se junten no será 1000, será 10.000. O sea, trabajar en equipo es mucho mejor que trabajar de manera individual. Y eso solamente le puedes conseguir gracias a un liderazgo que tiene que existir en las personas. Con esto, estimados amigos, hemos llegado al final el día de hoy y la próxima semana continuaremos con el tema del liderazgo y ahí le daremos fin. Y con eso ha terminado mi participación el día de hoy. Si alguien de ustedes quiere expresar algo, con mucho gusto le escucho. Nada, solo agradecerle, doctor, por la exposición que está muy bonita y que tenga una bonita tarde. Ya la otra semana nos vemos nuevamente. Cuídese. Muchas gracias, Florentino. Muy amable. Un abrazo para ti también. Cuídate. Bueno, estimados amigos, muchas gracias nuevamente. Nos estamos viendo el próximo sábado. Cuídense. Un abrazo a todos ustedes.